vamos a iniciar, buenas tardes, con la última mesa de este homenaje a nuestra querida Elsa Torres Garza, nuestra querida amiga, colega, maestra. Y para esta mesa vamos a contar con la participación de Elvia Rosas, de Luis Avelino, de Eduardo Obregón, de Magdiel Martínez y Carilú Navarro, que envió por YouTube su participación. Esta última mesa es de alguna manera una síntesis de las mesas previas, de las mesas anteriores, en la que se entrelazan, digamos, vivencias, enseñanzas, lectura de sus obras, y vamos a iniciar sin más preámbulo con la participación de Elvia Rosas. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo la verdad es que voy a leer lo que me permitió escribir. De verdad espero que sea pues digno de mi querida Elsa, ¿verdad? Pues, queridos amigos, pensaba hace unos instantes en nuestra querida Elsa. ¿Se acuerdan? Hace apenas un corto tiempo. Me alegra recordarla porque me permite sentirla cerca de nosotros. Bueno, primera, segunda, tercera llamada. Comenzamos. Así inicia y se dividen los capítulos de la tesis de licenciatura que mi admirable y cálida asesora dirigió. A comprar otro libro y a sacarle punta al lápiz, expresó cuando, casi gimoteando, le comenté que me robaron el libro que me había regalado. Søren Kierkegaard, El seductor seducido. Después de que con mucho esfuerzo había leído y detallado notas, pues lo estaba analizando como parte de mi investigación para titularlo. Su comentario heló mi lloriqueo. Sonrió tiernamente y dijo que no abandonara a Kierkegaard, que ya me había seducido y no podía dejarlo. Arrobadas por la seducción de Kierkegaard, compartimos trabajo y amistad por un par de años. Después, y por fortuna, continuó la amistad. Ahora me siento como Jano Bifronte, por un lado río y por otro lloro, porque me siento contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Sin embargo, me encantaría contar con la presencia de ella, pero sé que está. La intención que traigo no es reseñar el libro Søren Kierkegaard, El seductor seducido, publicado por Elsa en 2008, sino exponer que hace unos años leí esta obra escribiendo el tema sobre el secreto y el silencio para el trabajo que ya comenté. Ahora leí de nuevo su obra y me sedujo otra vez. Uno de los temas primordiales de Kierkegaard, y no dudo que de Elsa también, el amor y la seducción, y en donde el sujeto principal, en este caso, es la mujer. A través de sus líneas escritas, Elsa nos presenta de una manera magistral las obras de Kierkegaard, así como a sus seudónimos que dan vida a los personajes conceptuales e independientes, complejos y sensibles, todos englobados en las tres esferas: la estética, la ética y la religiosa, que son columna vertebral desde donde surgirán los rasgos esenciales de una futura psicología profunda, teniendo como hilo conductor el amor y la seducción con diferentes rasgos. Pero, ¿y qué es el amor? La fuente estética del amor es el deseo, porque para Kierkegaard, el desear es estar vivo. Pisa el terreno de la tragedia que por excelencia, el pathos, la pasión que es propia de la poesía, es el lado empático, el sentimiento. Significa que uno está alineado con el impulso emocional de la comunicación de la otra persona. De tal manera que la tragedia,
y la comedia son el platillo de la existencia. Sin ellas no podemos degustar la atención que las esferas kierkegaardianas nos dan, dice nuestra autora. Sobre la seducción y el amor, nuestra amiga muestra en su obra que Kierkegaard no es misógino, como fue señalado por algunas autoras, sino que más bien es un filósofo que considera que la mujer debe ser liberada frente al resto de los románticos, razón por la que Kierkegaard se disfraza de numerosos hombres para representar el fenómeno de la seducción y poder liberar a las mujeres. ¿Cómo es esto? El seductor trata de transportar a la seducida a pesar de sí misma, hacia ella misma. Es decir, la mujer es la que goza de las condiciones idóneas para representar el deseo y la seducción. Es ella la que propicia y hace suya la galantería, y la que manifestando su propio anhelo, despierta en el seductor un anhelo, una tarea heroica. Así el seductor calcula y ella fantasea. Ella podrá comprender la potencia de su propia feminidad. Al fenecer a la seducción, pierde su propio poder seductor, pero podrá entrever una realidad más alta y podrá obtener la revelación de su propia condición humana. Pero, ¿y qué teme una mujer? El espíritu. Porque el espíritu es la negación de su excelencia femenina. De modo que la contradicción en el caso del amor y la seducción se trata de aquella que se debate entre el cuerpo y el espíritu. Podría decirse que Kierkegaard es el primer filósofo realmente interesado en analizar los recovecos de nuestra sexualidad y de nuestro deseo al revelar el descubrimiento de la pasión, el pathos, bajo el impulso amoroso. Sobre todo, enarbora la capacidad intelectiva y espiritual de la mujer en el campo de la heterosexualidad y sobre todo la intención de insertarla en el territorio de la reflexión negativa, que hasta entonces había sido vedada a las mujeres. Es por ello que el Don Juan de Kierkegaard nació para devolver a las mujeres su deseo, es decir, su voluntad. Don Juan, aunque burlador, cínico, astuto, cruel y un sinnúmero de adjetivos por el estilo, surgió para desafiar y aún vencer esa nominación universal según la cual los padres o tutores, cual amos, podían desposar a las mujeres por encima de su voluntad de elección. En esto irrumpe el engaño y la deshonra con una transgresión, de tal manera que virginidad, honor y apellido tan preciados, aquí ya no cuestan nada, simplemente valen. Así son desvelados los Don Juanes, entre comillas, de la literatura y con ello los Juanes seductores de la realidad. Dice pues nuestra autora que la mujer es la dueña de la dicha. Es gracias al cultivo de su apariencia que la mujer llama la atención incluso de las propias mujeres. Llama la atención no solo de los seductores, sino, entre comillas, todos los voluptuosos anhelantes de placeres, cierran comillas. Arguye nuestra autora que Kierkegaard no escatima el poder de la reflexión por parte de las mujeres, al contrario, las cree tan capaces de ellas mismas que se atreve a advertir que para controlar la reflexión de las mujeres es necesario poseer cabalmente dotes de reflexión formidables. El amante que reconoce el amor a la mujer solo puede tener resonancia estableciendo en ella una relación negativa. El matrimonio, en este sentido, implicaría sostener con ella una relación positiva que conduciría indefectiblemente al fracaso de la pasión amorosa. La mujer es ligera porque el juego combinado de sus fuerzas
se concentra en el polo invisible de una relación negativa, dentro de la cual ella misma se relaciona consigo misma. Cierren comillas. Será Juan el seductor el que de una forma contundente hará a la mujer acreedora de toda seducción. Él reconoce que ella, la que por encima de todo ejerce un poder mágico, incluso sobrenatural, y la que proporciona el placer más sublime, producto del mito, ella será más capaz de sobreponerse a la infidelidad del matrimonio. Entonces, el amor y la seducción son dos virtudes que guardan la libertad. Lo que hacemos bajo su dictado no lo hacemos por deber, sino por placer. Mas ello no quiere decir que el amor y la seducción sean dos pasiones abruptas y meramente instintivas. Lejos de ello, se trata de dos sentimientos sublimes. En esta actitud se encierran secretamente motivos aún más fundamentales que llevarán al amante a resguardar la zona íntima que preservará el destino del artista, o sea, el silencio. Cabe indicar que el ejercicio amatorio es para Kierkegaard una tarea solitaria y trascendente. El amor comienza anticipadamente en uno mismo. Dice, cito, aún amando hay que bastarse a sí mismo. Fin de la cita. Con esta frase vemos que Kierkegaard rechaza de entrada cualquier riesgo al que el amor de dos pueda conducirse y afirma, por el contrario, la posibilidad de sublimar este amor mediante el ejercicio del anhelo solitario. El filósofo concibe el amor como una fuerza en última instancia religiosa y solo toma de la existencia el carácter espiritualizado de la carne. Podemos decir entonces que para Kierkegaard la poesía es un medio inicial de gran fuerza, capaz de lanzar al hombre a un destino aún más alto, tal vez la unión mística con Dios. Y es que el amor, como vimos en la única facultad presente como un eje de los tres estadios que él cultiva. Pues el amor carnal es espiritualizado, después el amor es éticamente correctivo y finalmente identificado con lo supremo. Así, nuestra autora comenta, el amor será entonces una actividad que desde siempre está apuntando hacia lo sagrado, hacia la vida entendida como una experiencia trascendente. Es en el estadio religioso donde podrá plasmar finalmente su experiencia más sublime en torno al amor. En el estadio religioso, el amor ha traspasado ya los humores estéticos, pero también los insufribles pasillos de la ética. Entre comillas, el amor estético es tan bello como las flores, nace, crece y germina como las flores. En cambio, el amor desde la religión solo puede responder a la naturaleza solidificada de las piedras, que para lograrse requiere eones de tiempo. Fin de la cita. La felicidad a uno mismo es lo que constituye la riqueza de la gema. Así pues, el amor vive en el presente y, por lo tanto, en la posibilidad. Nada podrá medrarlo, ya que está provisto del orden de la finitud, hasta, comillas, la muerte es también una solución. Fin de la cita. Todos somos dueños de un sí, entre comillas. Todos nos vamos a ir de esta vida, más tarde o temprano. Todos nos estamos yendo de esta vida, minuto a minuto, a través del tiempo y de nuestras edades, entrañando un cuerpo que no cesa de cambiar y desgastarse, dice nuestro autor. Con la muerte se acaba nuestro destino, pero explorar los terrenos del amor y la seducción nos toca a nosotros. Es una tarea propia. Así, yo estoy segura, querida Elsa, que tu destino continúa en la seducción sublime.
que donde sea que estés, sigues enamorada del amor, apasionada de la pasión y seducida por nuestro seductor. Gracias. Muchas gracias, Elvia, por tu elocuente y bello texto. Y también muchas gracias por esta imagen que nos ofreces al principio de Jano, el doble rostro de Jano, ¿no? Todos estamos en este homenaje, que es también un duelo, tristes pero alegres, ¿no? Que es de alguna manera otra representación del teatro griego, ¿no? Es el rostro de la alegría y el rostro del sufrimiento, que es nuestra condición finalmente, ¿no? Y de ahí también, digamos, la teatralidad que tanto atraviesa la vida y la obra y las enseñanzas de Elsa. Bien, vamos a continuar con Luis Avelino. Adelante. Gracias. Acá hay... Nomás déjame escuchar el push. Bueno. No, mejor ¿no? Sí, mejor Gracias. Bueno, buenas tardes. Quisiera yo empezar haciendo una rememoración de Elsa, no por todas las cosas que se han dicho que ella hizo y que hacía también, sino empezar recordando algo que no hacía. Dos cosas en particular que nunca le vi yo en lo personal hacer. Una, regañar o reconvenir enfáticamente a alumnos o decirles un no. Si para alguien se inventó la frase ser un pan de Dios, con toda seguridad fue para Elsa Torres. Con todo el mundo era afable, cálida, siempre tenía una manera agradable de hacerte incluso las correcciones más de fondo en tu trabajo o en tu pensamiento, sin regañarte, sin hacerte sentir incómodo, nada. Y la otra cosa que yo creo que es todavía más importante es que lo que nunca le voy a hacer fue quejarse. O sea, es la única persona que yo recuerdo en esta vida a la que nunca le escuché una queja. Ni por cuestiones de trabajo, ni por cuestiones de salud, ni por cuestiones de agotamiento, ni por cuestiones de absolutamente nada. Ahora, pasando a la obra filosófica de Elsa Torres. Cuando hablamos de obra filosófica, regularmente pensamos en el texto escrito. Y aquí los colegas han comentado y van a seguir comentando los excelentes textos de Elsa, que tiene una escritura magnífica en todo lo que hacía. Pero quiero aquí recordar la otra faceta de la obra filosófica de Elsa Torres, la faceta como filósofo oral. La filosofía, recordemos, históricamente nace de la oralidad, de un montón de personas tratando de entender qué es la realidad, reunidas allí en banquetes platónicos donde escanciaban el vino y todo lo demás y conversando en el agua. Hay una larga tradición de tratar de recuperar las palabras de algunos filósofos notables de la historia que se sabe eran extraordinariamente buenos en la presentación oral. Gente como Hegel, Bergson, Michel Foucault. Yo creo que en algún momento quizás deberíamos pensar en recuperar algo parecido de Elsa, que era maravillosa como expositora en presentación oral y maravillosa como profesora en clase. Entonces quisiera yo recordar aquí dos de las enseñanzas que más me dieron a mí en lo personal cuando fue mi profesora. Con ella llevé varias materias, sobre todo las historias de la filosofía y muy especialmente las materias del área de ontología. En la materia del área de ontología leímos uno de los textos que mejor conocía y más dominaba a Elsa Torres en toda la obra de Kierkegaard, que era por supuesto Temor y Temblor. Bueno, nos propone al inicio del semestre. Vamos a leer Temor y Temblor para esta clase porque vamos a hablar entre otras cosas del existencialismo. Entonces, yo pienso que el existencialismo, pues no tendríamos más bien que estar leyendo a Sartre y a Camus y a todos estos autores franceses muy azotados y de talante muy melancólico, muy depresivo y todo lo demás.
¿por qué leer a Kierkegaard? Que yo francamente no lo conocía entonces, pero tenía la idea de que básicamente era como un medio mojigato, medio señor metido de la iglesia. Y alguien como que interpreta el pensamiento del grupo y le pregunta a esa en la clase: oiga, profesora, pero para hablar de existencialismo no tendríamos más bien que estar leyendo a Jean-Paul Sartre, porque Jean-Paul Sartre es el único que tiene el valor de decir: Dios no existe, estamos arrojados al mundo. Nunca se me va a olvidar lo que me contesta esa. ¡Ah, qué barbaridad! Pero dígame, ¿y qué tal que Dios sí existe? Y que eso lo hace todas las cosas más difíciles. Porque vivir inventándote una vida en un vacío de la ausencia de Dios es relativamente fácil. Pero vivir inventándote una vida en donde en realidad ya hay un orden determinado por un creador que tú no conoces y que no habla directamente ni deja signos evidentes en el mundo, ¿eso cómo se hace? ¿Qué tal que en realidad sí existe y tenemos que descifrar el significado? Así es que le invito a que leamos Temor y Temblor. Bueno, esto por supuesto nos alentó a la lectura. ¿De qué se trata Temor y Temblor? Muy simplificadamente, es una discusión acerca de uno de los mitos fundamentales de la Biblia, uno de los pasajes fundamentales del Viejo Testamento. El momento del sacrificio de Isaac. El Señor Jehová, para poner a prueba a uno de sus más fieles seguidores, que es Abraham, le pide que sacrifique a su único hijo, a su hijo unigénito. Debe sacrificarlo en el mundo. Abraham, por supuesto, sufre muchísimo, porque es su único hijo y su hijo querido. Pero no solamente sufre por eso, tiene también sufrimiento ético, porque sabe que lo que va a hacer es moralmente incorrecto. De hecho, contraviene la propia palabra del Señor: no matarás. ¿Cómo es posible que el propio Señor le pida violar la ley del Señor para sacrificar a un niño inocente? Pero ¿quién es uno para cuestionar eso? ¿Quién soy yo, el hombre que ya superó el estado del hombre estético y del hombre, y estoy ahora en el estado del hombre de la ética, para cuestionar los designios del Señor? ¿No es acaso la fe creer precisamente porque es absurdo? Se dirige hacia el monte junto con su amado hijo para sacrificarlo al Señor. Y en el preciso momento en que el cuchillo está a punto de descender, desciende el ángel del Señor para impedir ese sacrificio. ¿Qué se puede aprender de ahí? Pues bueno, de eso va todo el libro del Temor y Temblor. Ahora, hay muchas maneras de tratar de entender este fundamental pasaje de la Biblia, pero quedémonos con la interpretación de Kierkegaard, explicado como lo explicaba magistralmente Elsa. Pensamos que el mundo tiene una serie de significados que los humanos construimos. Pensamos que efectivamente el mundo es un mundo despoblado de sentidos trascendentales y un mundo despoblado de Dios. Si es así, efectivamente nosotros construimos los significados. Y si era, por ejemplo, como quería Kant, los construimos a partir de un orden racional que debemos suponer propio de todo el mundo, de toda la creación, de lo cual deriva también un orden moral fundamental, en cuyo caso no tendría ningún problema este pasaje, simplemente Abraham estaba obrando mal. Pero supongamos que hay un orden por debajo de nuestras, o por arriba o por un lado, eso habría que discutirlo, de nuestras propias capacidades de tratar de conceptualizar racionalmente el mundo. Un orden de algo que ya no podemos nosotros entender directamente por la razón. Exploraremos aquí otra metáfora para que acabemos de ver cómo explicaba esto Elsa Torres. El amor de Elsa por el teatro y el amor de Kierkegaard por el teatro. ¿Por qué ese amor por el teatro? ¿No acaso hemos dicho muchas veces y hemos escuchado muchas veces variantes de la frase de el gran teatro del mundo, el drama de la vida, esto es teatro, etcétera, etcétera? Bueno, digamos que nos lo tomamos en serio y que nosotros somos somos actores en un drama que se escenifica cotidianamente. Si de verdad esto es teatro, en el sentido en que regularmente entendemos teatro, entonces hay un autor de la obra y un guión. Pero ¿a quién de ustedes le dieron su guión a la entrada?
¿Quién sabe exactamente cuáles son los parlamentos que sigue, hacia dónde avanza la obra y cuáles serán las intenciones estéticas o no estéticas del creador? Una manera posible de entender lo que está haciendo Abraham allí a punto de sacrificar a su hijo es comprender que él está dispuesto a claudicar en su intento de comprender racionalmente el mundo para suponer que hay un orden trascendente en el mundo que está más allá de su propia comprensión. Esto es comportarse como un buen actor que no trata de componer las aparentes injusticias en el guión de la obra porque confía en que el dramaturgo, el autor de la obra, está llevando esto hacia el mejor fin posible. ¿Será posible esto? Sí, si uno lo encara con amor. ¿Para qué sirve el teatro? Y lo dijeron hace rato en la mesa anterior. El teatro es una manera de reconocernos como un espejo. Pero el espejo que es el teatro, el espejo donde uno reconoce sus motivos, sus emociones, su propia subjetividad, tiene una trampita. No nada más me veo yo a mí mismo en el espejo del teatro, sino que el espejo, un poco como el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, es hacia adentro otro mundo fantástico donde hay un mundo completamente distinto en cuanto a motivaciones, personajes y demás. ¿Por qué amar al teatro? Amar al teatro porque en general amar, y no solamente teatro, la literatura o la palabra, amar a una persona, amar la vida, amar el arte, amar la belleza, es una manera de encontrarle en la cosa amada. El amor como un espejo que tiene la capacidad de reflejarte y verte a ti mismo en eso que estás amando. Pero este es el amor, digamos, a nivel cotidiano. El amor donde yo puedo todavía reconocer y entender desde mis categorías racionales ese espejo donde me estoy viendo. Pero ¿qué tal amar a Dios? Yo no conozco a Dios, yo no comprendo a Dios. Es más, en sentido estricto ni siquiera me consta que efectivamente lo haya. Si yo confío ciegamente y estoy dispuesto a dar el salto de fe, que es el concepto fundamental de Kierkegaard, de Maurice Demblot, entonces estoy dispuesto a amar a algo cuya imagen no conozco. Y en ese amar a algo cuya imagen no conozco, lo que me regresa es una mirada que no me refleja tal como soy en una cierta exterioridad, sino como soy en una profundidad absoluta. Otra enseñanza de Elsa Torres en un terreno diferente. ¿Cuál es el gran error de Descartes? El gran error de Descartes, visto desde Kierkegaard, no es que Descartes haya pensado que estamos formados de dos sustancias imposibles de conciliar entre sí, una res cogitans y una res extensa. El gran error de Descartes es pensar, suponiendo que efectivamente estemos constituidos de esta dualidad de sustancias, en suponer que tenemos verdadero conocimiento de nuestra parte pensante. Pensar que el sujeto cognoscente efectivamente conoce sus propias operaciones cognitivas y su propia subjetividad. Es lo más difícil que existe. En realidad la subjetividad es algo así como el espejo que no se refleja a sí mismo, la espada que no se hiera a sí mismo o la mano que no se toca a sí mismo. Es el instrumento por el que conocemos pero que no se conoce a sí mismo de una manera simple. O nos reflejamos en algo y de esa manera tenemos quizás la oportunidad de empezar a conocernos a nosotras y nosotros mismos, o no lo logramos. Y para hacer eso se tiene que dar el salto de fe de suponer que ese espejo oscuro, tenebroso por momentos, luminoso, bello por momentos, que es el amor en su forma más sublime, que según Kierkegaard sería el amor a Dios, es la posibilidad de encontrar un reflejo en donde no solamente entiendo que soy exteriormente, sino que soy en mi propia subjetividad. Y si uno entiende eso, quizás uno puede entender que el mundo no se resuelve a partir del puro orden de lo racional, como hubiera querido, por ejemplo, Kant, y que el mundo tampoco se resuelve como hubieran querido los existencialistas posteriores a Kierkegaard, suponiendo que hay un vacío absoluto, un desierto completo de sentidos en donde cada ser humano está urgido y necesitado a la vez de crear sus propios sentidos. No. Eso sería relativamente sencillo. Mucho más complejo es suponer que hay un orden subyacente, pero que es un orden que solamente se conoce a partir del conocimiento de la propia subjetividad. Y que ese conocimiento de la propia subjetividad solamente se da en las formas superiores del amor. El amor a Dios, según Kierkegaard. Y cuando ese movimiento se da,
entonces quizás lo que uno puede empezar a entender es que en el drama de la vida, tomado ya no como una metáfora, sino como una realidad actuante, efectivamente esto es como una maravillosa obra de teatro que sí tiene un sentido y sí tiene un guión y posiblemente tiene también una mano dramatúrgica detrás de ello. Solamente que nada de esto se comprende si no se ve precisamente a través de esta mirada de la subjetividad revelada en el amor. Pues todo esto lo explicaba magistralmente más mejor de lo que yo lo puedo hacer, Elsa Torres. De la cual lo único que puedo decir es que a mí realmente me llenaba de paz y de contento ver cómo ella, que nunca se quejó, yo nunca lo vi quejarse, aceptaba no solamente con estoica resignación, que para nada era ese su talante, sino con verdadera alegría de vivir todas las cosas que le sucedieron en la vida. No solamente era la no queja, era el verdadero intento por encontrar sentido en el drama cotidiano de la vida. Y creo que le hubiera encantado esto. Hablar de Kierkegaard, hablar de teatro, hablar de filosofía en un entorno tan extraordinariamente bello, en un día tan agradable como hoy, es algo que estoy seguro le hubiera encantado. Muchas gracias, Luis, por tu exposición tan detallada y tan apasionada. Y qué tema, ¿no? Este que nos ha planteado Luis, que era un tema de Elsa también y de todos, de alguna manera. Ella lo abordaba a través de Kierkegaard, que es este tema del límite de todas nuestras estructuras de significación, ¿no? De la filosofía misma, la posibilidad o imposibilidad del sentido. ¿Existe Dios o no? Es de alguna manera decir de otro modo, ¿existe un sentido o vivimos en el grado cero de sentido? Hay un pasaje muy bello de El pobre de Asís, de Nikos Kazantzakis, en el que San Francisco, vagando en las montañas, encuentra un almendro en invierno y le dice: almendro, háblame de Dios. Y el almendro floreció. Qué lindo, ¿no? Bueno, Eduardo, por favor, Eduardo Bregón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un poquito complicado hablar de mi maestra y pues, bueno, yo solamente espero que esto le haga un poco de justicia, ¿no? Que ella compartía conmigo en tardes de confidencia, a través de la lectura de sus ensayos, de sus artículos. Y bueno, es más que de la intelectualidad, es con amor y con aprecio a la imagen de Elsa. Estar el día de hoy con todos ustedes genera en mí deseos encontrados. Por un lado, es un gusto saludarlos y compartir un espacio para honrar y recordar la memoria y el trabajo intelectual de Elsa. Pero al mismo tiempo, la tristeza me embarga al pensar en su ausencia y el vacío que ha dejado en las clases y en la universidad. Confieso que apenas hace unos meses, para ser precisos en septiembre, charlando sobre la clase que dio sobre los estadios eróticos inmediatos, nos entusiasmaba pensar que más bien por estas fechas habríamos de organizar un coloquio sobre Kierkegaard, en el cual seguramente las personas aquí presentes estarían participando. Hoy las cosas han cambiado y espero que a través de estas palabras pueda hacerle un poco de justicia al pensamiento de mi maestra y mi amiga, a la que tanto he echado de menos. Kierkegaard, como ella misma señalaba, es la clara expresión de la más extensa y variadísima demostración de experimentación literaria de la historia de la filosofía. Sus categorías habían trascendido a la literatura, al cine, al arte. En su tesis doctoral, ella misma mostraba cómo autores como Strindberg o Ibsen reinterpretaban y le daban un nuevo sentido a las categorías del danés.
Elsa creo que estaba convencida de que Kierkegaard no era un filósofo de academia, restringido a las aulas, a las clases eruditas en las cuales se podrían exponer y agotar sistemáticamente sus obras. El danés estaba vivo, nos hablaba y nos interpelaba a cada momento. Su trabajo fue un esfuerzo por releer con pasión infinita, amor, pero también con mucho cuidado, las obras que desde joven le inspiraron. Quizá no interese a los aquí presentes, pero me gustaría compartirles una breve anécdota que tiene que ver con lo que acabo de señalar. Una tarde de invierno, antes de la pandemia obviamente, mientras comíamos en un restaurante de la colonia Roma, le compartía con emoción y también con algo de confusión, porque no comprendía muy bien el tema del sufrimiento, que quería escribir acerca del mismo, ¿no? Porque me había entusiasmado la lectura del Evangelio de los Sufrimientos, que es una obra que pertenece a los discursos edificantes para diversos estados de ánimo. Ella miraba mis notas y después de escucharme guardó silencio. Una pregunta me dejó helado. ¿Qué has sufrido tú a tus 25 años? Como le dije, esa respuesta me dejó helado. Bueno, esa pregunta me dejó helado, pero comprendí que para ella no se trataba de leer objetivamente las obras de Kierkegaard, de volverse experto en la comprensión del dolor del sufrimiento de cualquier otra categoría. Su pensamiento habrá que tocar las fibras más íntimas de la interioridad, acercarnos en complicidad a una trama existencial que solo puede aprenderse a través de la reflexión que se acompañe de la persona. Quisiera citar a Elsa con relación a este asunto. Cito: cabe decir que solo deviene lector de Kierkegaard aquel que queda adictivamente enganchado a la heterogeneidad de su escritura que no resulta fácil de agotar. Toda la construcción filosófica de su pensamiento debe extraerse siempre de este mapamundi de escrituras que desafían a cada paso al lector. Así, nadie sale ileso a Kierkegaard. Quien verdaderamente se acerca con entusiasmo a su obra queda marcado interiormente. Su escritura cuidadosa y seductora influyó en la literatura, la religión y el arte, y su influencia en el desarrollo del drama moderno era innegable. Él se sostenía que algunos elementos de los estados existenciales de Kierkegaard se desenvuelven, por ejemplo, en personajes como Peer Gynt de Henrik Ibsen. Él, por ejemplo, representaba al mundo inmediato que caracteriza la estética. Su impulso libidinal, su libertinaje e irreverencia religiosa se podrían equiparar al don Giovanni Mozartiano que se encuentra presente en los estadios eróticos inmediatos, obra que pertenece a lo uno o lo otro, un fragmento de vida. Otro caso particular acontece en el Brahms de Ibsen, un pastor fundamentalista, o quizás sumamente ortodoxo, que sigue a pie juntillas cada uno de los mandamientos, especialmente aquel que dicta: amarás a Dios sobre todas las cosas. Su vida giraba en torno a la acción, se entregaba y se fatigaba dándose al prójimo. Para Elsa, en este caso, encontrábamos una representación negativa del estadio religioso, porque para el danés el voluntarismo de los predicadores y profetas elimina todo vínculo auténtico y original con el otro absoluto. El danés, como pensador religioso, consideraba que la fe no puede reducirse a meras abstracciones intelectuales o imposturas espirituales que eliminen la responsabilidad del individuo de vincularse absolutamente con lo absoluto por medio de la fe. Para reforzar lo anterior, también encontramos el caso de Luisa Lavín, personaje de la novela Diario de un aspirante a santo, escrita por George Duhamel. La historia inicia con una sentencia. Hoy, 7 de enero, aniversario de mi nacimiento, tomo la resolución de transformar totalmente mi vida. Hombre desconfiado y ya entrado en años, descubre que su vida ha pasado de largo, pues no ha consumado alguna obra verdaderamente importante. Mientras observa a su alrededor, descubre que muchos hombres alcanzan la fama a través de obras. No obstante, él no puede contar ninguna, e incluso reconoce que si muriera esa misma noche, daría lo mismo. Después de una larga meditación, decide romper con la vida que ha llevado y volverse santo. Su meta es predecible, está condenada a fracasar.
Los intentos lo conducen por derroteros que no tienen resolución en el mundo donde las virtudes teologales y la santidad no son valoradas. Incluso lo van a colocar en encrucijadas difíciles de resolver con su esposa y compañeros de trabajo. Una vez más, aquí aparece la idea que a Elsa tanto le importaba. No basta una postura espiritual para relacionarse con Dios. Las categorías de Kierkegaard son complejas de entender porque requieren de una interiorización existencial que nos interpela a cada momento. Otro vínculo que interesó de sobremanera a Elsa fue la de Kierkegaard y Strindberg. Ambos autores reconocen que el cristianismo está atravesado por la angustia y la culpa en la existencia. El ser humano se encuentra caído, culpable, sin redención antes de la venida de Cristo, viviendo en la fragilidad absoluta. Estamos rotos en medio del mundo, sin un lugar a donde asirnos. Somos seres vulnerables y escindidos del poder que nos ha creado. El dolor y el sufrimiento son marcas que necesariamente nos atraviesan. Y sin embargo, solo de ese desgarramiento existencial y sentimiento de orfandad puede surgir una conciencia auténtica sobre el valor de la vida. Asumir ese estado caído de la existencia le da un valor peculiar y único a la vida. Aunque ambos autores coinciden en estos puntos, el camino será completamente diferente según piensa Elsa. La cito: el movimiento de Strindberg es descendente, oscuro, negativo. El de Kierkegaard contempla la observación de una saga caballeresca que va del caballero de la resignación infinita al caballero de la fe que representa a Abraham de modo arquetípico. Aunque el propio danés no alcance a obtener las preseas, por lo demás ininteligible, del caballero de la fe, como lo reconoce el seudónimo Johannes de Silencio de Moritembro, lo apunta como un ideal y una salvación paradójica. Pero desde la resignación, que va de lo infinito a lo finito, se concilia con la condición humana finita, y desde ahí pondera las obras del amor cristiano, el arrepentimiento, la compasión, la caridad, el perdón y el culto a la memoria de los muertos, y la ejemplaridad de las acciones y el sacrificio personal. Hay un arte de vivir después de todo. Porque con la prueba impuesta por Dios a Abraham, él es capaz de sacrificar lo que más ama infinitamente, que es su Isaac. Pero al hacerlo obedece un mandato trascendente que por su misma naturaleza no puede ser comprendido racionalmente. El caballero de la fe se lanza entonces al absurdo, se dirige a lo divino conquistando grandes alturas para luego recuperar de nuevo lo finito. Pero esta recuperación será de manera diferente. La prueba en este sentido lo que permite recuperar o retomar el mundo finito, pero de manera transfigurada. Es decir, lo que se sacrificó finitamente, anteriormente, se gana de nuevo en un sentido espiritual, pues el amor hacia el Hijo se ha transformado para volverse el próximo. Cito a Kierkegaard, en Moritembro. Pero, por otra parte, en esa misma resignación infinita, se haya reconciliado con la vida. Su amor por la princesa se ha convertido para él en expresión de un amor eterno y ha alcanzado un carácter religioso, transfigurándose en un amor cuyo objeto es el propio de ser eterno. Este ser o esencia eterna le ha negado, desde luego, el cumplimiento de sus deseos aquí en esta vida, pero le ha recompensado, otorgándole la conciencia eterna de la legitimidad de su amor bajo la forma de una eternidad que no le podrá ser arrebatada jamás, por realidad alguna. Así, para cualquier hombre perder a la amada, al hijo, sería el peor de los males, porque su amor se sostiene únicamente entre él mismo y la otra persona. Pero con Abraham, al realizar el sacrificio, recuperó a Isaac, porque confió en Dios, entregándose a lo trascendente y recuperando aquello que amaba, pero ahora transfigurado, es decir, desde el amor entre el Padre y el Hijo, que está sostenido por un tercero. Finalmente, creo, no estoy seguro de ello, que Elsa le prestaba mucha atención a la imagen del filósofo danés como un crítico cultural. En la época presente, Kierkegaard resaltaba que las sociedades occidentales habían realizado una nivelación y vaciamiento del sentido de la vida. El cristianismo aburguesado había rebajado a meras fórmulas sin contenido, excluyendo la fe. Todo el mundo puede ser cristiano mientras se expide un certificado de bautismo. La lucha, el combate, el desgarramiento interior, la pasión y el amor habían quedado atrás frente a los intereses mezquinos de clase que llenaban de sentido la existencia y orientaban la vida.
En este aspecto tan interesante para Elsa, lo relacionó con una novela de David Loach que se titula Terapia. En ella encontramos a un personaje bastante particular, a Laura Pasmo, o Tubi, para nosotros sus amigos, porque nos incita a considerarlo como un amigo desde el inicio. Y él es un guionista de una comedia televisiva bastante famosa que alcanzó un rotundo éxito llamado Los vecinos de enfrente. Y bueno, se caracteriza porque su vida burguesa, tranquila y alejada de cualquier tipo de preocupación, un día se ve interrumpida por un dolor de rodillas que no se quita en ningún momento. Y si bien ha intentado todo tipo de tratamiento, quiropráctica, aromaterapia, yoga, nada le ayuda a disminuir el dolor. En ese camino, por encontrar una cura, se encuentra con 2 obras de Kierkegaard: El diario de un seductor, que pertenece a lo uno o lo otro, un fragmento de vida, y el concepto de la angustia. Aunque nuestro amigo no entiende muy bien lo que dice el filósofo danés, las categorías expuestas en ambas obras mueven su propia interioridad y lo conducen a realizar un salto. Arregla su vida y las comodidades que en ella encuentra, desafía su debilidad y la enfrenta. Se entrega a la vida según pensaba Elsa y las experiencias que ella le regala. No obstante, no lo hace desde el libertinaje reflexivo, sino consciente de la angustia que no pretende ligarse a credos absolutos. Cito a Elsa: la urdimbre de sus dudas existenciales, lectura de Kierkegaard de mano, y las experiencias a las que se arrojará para reafirmar su virilidad, para desenquistarse el hábito de la fidelidad que le dieran en rédito largos años de matrimonio, habrán de llevar a Pasmo a la obtención de una cura definitiva, lo que no quiere decir que ganará con ello el cielo de la seguridad. Esta cura consistirá, por el contrario, en la aparición de la libertad ante sí misma como posibilidad. Frase extraída del concepto de la angustia, de la que el propio Pasmo declara no captar ni jota. En fin, he llegado al final de mi exposición y, para ser honesto, no sé si le he hecho un poco de justicia a la riqueza intelectual que Elsa expuso en las obras, en ensayos, en artículos que publicaba. No hablé desde la erudición, ni mucho menos considerándome un experto de su obra intelectual. Hablo desde el amor, el aprecio y la gratitud que siempre le tendré, pues ella marcó mi vida. Me llevo las tardes que pasamos juntos hablando de tantos autores, comiendo, riendo y a veces también llorando. Me llevo sus sonrisas y también sus regaños. Más que una maestra y una amiga, fue mi confidente y ocupa un lugar insustituible. Espero que en algún momento pueda volverla a encontrar y ojalá todo este dolor y esta tristeza formen parte de un pasado que ya no nos pertenezca. No obstante, esto es incierto y por eso me gusta recordar este breve poema cada vez que la imagino yendo a clases, ¿no? Cada vez que ahora yo voy a clases, la imagino a ella yendo a clases también y compartiendo lo que amaba con sus alumnos y con las personas que ella quería. Saludarle rápidamente y con esto terminaré mi exposición. Ella piensa que es mejor desayunar cuando sostiene el asa de la taza y repasa la clase de 8 a 10 porque ahora dicta cátedra. De cualquier modo, en las mañanas no adolece de hambre y fuma el primer cigarro antes del baño. Al despojarse de la mancha que la noche el impregnado canturrea, una letra compasada por el agua vertical. Así, feliz, ella sale a la ciudad en dirección al sur en línea recta y sobre en el camino trama el parlamento que disipe las cabezas de 33 discípulos en tanto mira por la ventanilla del taxi su propio rostro atónito. Muchas gracias. Muchas gracias Eduardo por tus palabras. Vamos a continuar con Magdiel Martínez. Adelante. Buenas noches. Bueno, mi experiencia singular con Elsa, a diferencia de los que estamos en la mesa y de los que han estado en las otras, es muy reciente y podría ser
un testimonio de la marca que deja Elsa en corto tiempo. Yo la conocí a ella este año y compartimos personalmente, aparte de las clases a las que estaba asistiendo en su seminario de Kierkegaard, unas 3 veces que pude tener una relación personal con ella. Y cuando supe de su fallecimiento, sentí que un futuro se había perdido, un futuro diferente. Sentí que una posibilidad se había perdido, que un camino que comenzaba se había perdido. Entonces, creo que puedo ser ese testimonio de... Yo creo que Elsa no sabía lo importante que ella era, ¿no? Creo que ella no tenía conciencia de las personas que estamos acá. No, tal vez no sabía que iban a venir todas y que tal vez todos estamos aquí por un motivo y por una razón en relación con ella. Entonces, pues, esa es mi experiencia así bien particular. Y en relación con los diálogos, con las conversaciones que yo tuve con ella, hablando un poco sobre pues, mi trabajo en el doctorado, Elsa hablaba con pasión de la estética de Kierkegaard. Yo casi no trabajo esa parte, de hecho tengo muchos vacíos. No he leído las obras que ha leído Elsa sobre la estética de Kierkegaard, ese campo. Entonces, cuando ella hablaba de estética, pues, ¿no? Yo quedaba tal vez con la cara de un lego frente a un especialista, o sea, como con un mundo que se abría y yo, pues, estaba muy cortito. Necesitaba más bien como comenzar a estudiar, ¿no? Todo lo que Elsa sabía sobre esa parte y comenzaba, ¿no? A sentir que no sabía algo, ¿no? O sea, que Elsa sabía algo que yo no sabía sobre Kierkegaard, sobre lo que estoy estudiando, y eso me hacía pensar que necesito saber esas cosas. Y por otro lado, Elsa, como conversábamos, me decía, pero Magdiel, a mí me cuesta lo religioso en Kierkegaard, es una frontera, yo no sé cómo tratarlo, no sé cómo penetrarlo. Y ella me lo decía porque, pues, la parte que yo trabajo de Kierkegaard es su parte religiosa. Entonces nos encontrábamos deseando lo que el otro tenía, yo deseando todo su conocimiento sobre la estética de Kierkegaard y ella, pues, deseando poder tener el recorrido que pues, yo venía trabajando toda la parte religiosa. Entonces nos veíamos como algo que podíamos desear mutuamente. Y cuando supe de este libro de la dramaturgia filosófica de Kierkegaard, un libro que pues, la doctora Elsa me regaló un día que fue a la clase, bueno, también debo decir que la doctora Elsa, como han dicho también en las otras mesas, era una persona muy comprometida con su oficio. Generalmente los profesores universitarios a la edad de Elsa pues, no tienen que preparar nada, porque ¿qué van a preparar? Pues han tenido trayectoria, experiencia, pueden decir cualquier cosa, pero Elsa llegaba con sus notas, cosa que uno difícilmente ve en profesores, ¿no? Después de una larga trayectoria, Elsa, yo creo que, como ella muchas veces me decía, los días antes de la clase ella leía lo que nos iba a decir, no era improvisado, no era la memoria, sino traía sus notas, leía, parecía un seminario riguroso, con la profesora y sus notas, podría parecer un poco intimidante con las notas que ella tenía allí, pero hacía parte de su compromiso y pues yo disfrutaba saber que un seminario del autor que me interesa mucho era tratado con esa seriedad y ese compromiso. Y entonces cuando conocí el libro de la autora Elsa, que ella me lo regala,
yo leo la dramaturgia filosófica de Kierkegaard y su influencia en el drama moderno. Pues para mí no, digo, primeramente, primero yo me preguntaba la dramaturgia, Kierkegaard, la dramaturgia. No estaba enterado, ¿no?, de ver al autor así. Y yo decía, ¿será que es una de las tantas lecturas que se hace de Kierkegaard donde se lo relaciona con cualquier cosa? Pues es posible. Y bueno, yo quedé así con la incógnita, ¿no? O sea, la dramaturgia. ¿Qué cosa de ahí yo no entiendo? Y me suena raro, ¿no? Y entonces, en las clases de Elsa y leyendo en ocasiones su libro, en alguna ida en el metro, en el bus, creo que se corrobora lo que aquí muchos han dicho, y es que este es un libro de la madurez de la doctora Elsa, que tiene una comprensión. Es el momento en la vida cuando uno comprende y le hace sentido a la palabra comprensión, que es poder ver el bosque, ¿no? Ya dejar de ver los arbolitos, sino de poder ver el bosque y pararse en una cima y poder atrapar por la mayoría de elementos del autor. Yo creo que la autora en este libro alcanza esta comprensión, y en este año me hizo comprender a mí, de paso, la dramaturgia. Comprendí que sí, que Kierkegaard tiene una dramaturgia. Creo que a partir de allí comencé a ver a Kierkegaard de un modo distinto y comencé a hacerle sentido. Y fue, digamos, ese tipo de comprensiones que transforman, ¿no? Ahora veo a Kierkegaard como un dramaturgo, como alguien que se interesó en representar la existencia, no a través de una reflexión, pero que tenía por fundamento los dramas, la performatividad de las personas en su diario vivir. Y desde allí sacando todas las reflexiones, desde ese material, desde el vivir diario de las personas en sus relaciones con otros y con el mundo. Aunque eso está muy abstracto, realmente Kierkegaard lo veía mucho más concreto. Las relaciones de las personas al salir de la iglesia, al salir de la universidad, en la calle, con los vecinos. Ese es realmente el drama de la vida. Decirlo a veces como, no, la relación del hombre con el mundo y con su entorno, eso suena muy bonito, pero eso no tiene ninguna profundidad. La profundidad está cuando vemos al hombre con los vecinos, con su prójimo, en la sala de estar, en la casa, en la cocina, en el garage, en la iglesia, en la universidad, en los parques, como Kierkegaard lo analizaba la gente en los parques. Eso sí es drama y eso sí es existencia. Y desde allí él reflexionaba sacaba estas reflexiones que lo hicieron referente en la filosofía existencial. Y entonces es de esas comprensiones que transforman. Ahora mi mirada está transformada a partir de este libro de la doctora Elsa. Y para hacerle o mostrarles un poco el gran sentido que tiene este libro y la comprensión que tiene, además de que es en español. Eso es algo que debemos reconocer. Tal vez el especialista que no sepa de los estudios, digamos, especializados en el área de Kierkegaard, tener un libro de estos en español es muy importante para al menos los de habla hispana. Las mayorías de investigaciones que marcan puntos de comprensión, puntos de inflexión, giros en la temática, las investigaciones que se consideran originales y significativas están en el inglés, ¿no? Y las personas que trabajan en el especialismo del autor, en efecto, cuando dice recomiéndame un libro, tienes que saber inglés para poder saber el título que te están diciendo, ¿no? Porque la recomendación siempre es en inglés. Pero qué bueno que podamos recomendar ahora un libro en español, la dramaturgia, y decirle a la persona,
quieres entender realmente el fundamento de donde parte la filosofía de Kierkegaard, lee a Elsa, ¿no? La dramaturgia filosófica, para que puedas entender que Kierkegaard parte del drama, ¿sí? Para pensar. ¿Sí? Y ese es el fundamento de su filosofía. Y para sustentar esto, yo quisiera leerles algunos pasajes traje aquí el diario de Kierkegaard, de 1842 a 1844, de la Ibero, y quisiera leerles unos pasajes para darle sentido al libro, para mostrarles, ¿no?, cómo aquí hay una comprensión que transforma la lectura de Kierkegaard acerca de la dramaturgia. Y lo que voy a leer en muchas de las ocasiones voy a enfocarme en cómo a Kierkegaard le interesaban las anécdotas. Aquí hemos dicho anécdotas sobre él, y podría parecer que eso no es filosófico, pero a Kierkegaard le interesaban más que todo las anécdotas de las personas. ¿Sí? Eso era lo que le interesaba primariamente. Luego sí ya poder pensar, ¿no? Pero tenemos que primeramente hablar de las anécdotas, porque de ellas sacamos el pensamiento. Entonces, por ejemplo, y sobre las anécdotas, por ejemplo, a Kierkegaard le interesó mucho ir a la filología clásica, por ejemplo, de Diógenes de Laercio y de estos doxógrafos de la antigüedad. ¿Y Kierkegaard qué sacaba de allí? Anécdotas. En términos de nosotros, chismes de filósofos. A Kierkegaard le interesaban los chismes que contaban los filósofos de los filósofos, porque ahí estaba la verdadera seriedad del drama de la existencia, es decir, ahí es donde está la dificultad. Cuando entendemos que Tales de Mileto no se pudo casar porque se enfrentó a una aporía, que cuando quería era muy temprano, ya cuando no quería era muy temprano, y cuando ya quería ya era muy tarde. ¿Sí? Entonces, esa es una de las anécdotas que aparece en los diarios de Kierkegaard. Y entonces vemos que Kierkegaard está muy interesadísimo en saber las anécdotas. Y una de esas anécdotas, por ejemplo, aquí dice: un jesuita, Johann Davidius, escribió un libro, Veredictus Christianus, que es una suerte de bibliomancia en la que uno puede consultar para ser prendido por lo inesperado y así convertirse en cristiano. Alguien diría: ¿y eso qué? Pues bueno, a Kierkegaard le interesaba eso, porque esta anécdota es muy chistosa y eso es la existencia, ¿no? A veces las personas desesperan y para volverse cristianos pues usan la bibliomancia, ¿no? Abrir la Biblia en alguna parte y sentir una revelación instantáneamente. Aquí, por ejemplo, Kierkegaard dice: se publicó un escrito satírico en contra de los gomaristas. ¿Eso qué, no? Pero a Kierkegaard le interesaba esos datos insignificantes. Dice: ¿qué clase de novela será esa que Leibniz menciona en el parágrafo 173 de su Teodicea y que se titula, bueno, está ahí en un nombre en francés? Tiene en efecto el mismo título que el conocido relato de Hoffmann, cosas insignificantes, pero están en su diario. O sea, son cosas que estaba persiguiendo Kierkegaard en su reflexión. Vamos esta es muy buena. Dice: parece que Augusto murió contento. En la hora de su muerte citó un verso griego que significa aplaudite. Suetonio lo cita, ¿no? Anécdotas de cuando murió Augusto, y Kierkegaard por allá se enfocaba. Todo esto lo está sacando de Leibniz, un filósofo, y parece que Kierkegaard no le interesa tanto en ese sentido las ideas filosóficas de Leibniz, sino los chismes de Leibniz de otros filósofos, y él los anota acá, ¿no? Y los va siguiendo, le interesan mucho. Bueno, por aquí había seleccionado tenía uno ya. Este me gusta mucho porque, bueno, estos son las anécdotas que Kierkegaard recogía en su rigurosa investigación. Pero Kierkegaard, como les decía, les intentaba decir, Kierkegaard saca las anécdotas de su lugar local, de su calle,
su cuadra, de sus vecinos, de las fiestas. Por ejemplo, este es de Navidad. Las felicitaciones de Año Nuevo son un exceso. Los sujetos sospechosos, en especial los más astutos, aquellos que le causan a la policía las mayores molestias durante el año, felicitan a los oficiales a final de año. Ya solo falta que el verdugo felicite a la persona a la que acaba de azotar, ¿no? La hipocresía de nosotros. Entonces, ¿y esto cómo lo sacó Kierkegaard? Pues, interesándose en las anécdotas, ¿sí? Entonces, y también quería seleccionar esta otra, que ya pues bueno, no son anécdotas, sino ya es una idea filosófica de Kierkegaard que respalda la gran comprensión que tuvo la doctora Elsa en este libro, y es la importancia de lo estético. Tal vez algunos no sepamos, pero esa fue una de las grandes batallas que en el campo especialista de Kierkegaard se tuvo, lo estético en Kierkegaard, porque las tradiciones predominantes eran religiosas, eran racionales, y era este conflicto entre religión y razón. Y se preguntaban algunos, ¿y la estética, eso qué? ¿No? O sea, las primeras horas de Kierkegaard, eso que él dice, que bueno, en su parte de su estrategia, ¿cómo tomamos todo eso? Y bueno, este libro, en toda nuestra contemporaneidad, ¿sí? ¿Sí? Perdón. Una anécdota que interesa, muy significativa. Pues despierta lo cómico, ¿no? O sea, estábamos hablando ideas y no sabíamos que teníamos el micrófono para poder hablar. Entonces, sobre el papel de lo estético, y esto supone una gran comprensión hoy, ¿no? Que digamos que yo indago literatura secundaria de Kierkegaard y digo, sí, ya está muy bueno lo religioso, lo racional, el postscriptum, miradas filosóficas, todo el mundo está cegado por eso, ¿no? Y digo, pero hace falta algo, lo estético, hacen falta muchas cosas, todavía incluir en la imagen que tenemos de Kierkegaard lo psicológico, que viene de lo estético, porque lo estético es una psicología, porque es el deseo, ¿no? Es lo más inmediato del hombre, es el comportamiento más inmediato del hombre, en donde él no tiene una reflexión, sino que muestra todo su ser de una forma espontánea, todo su conflicto, todas sus fuerzas. Y entonces, voy a leerles esta idea de Kierkegaard para que vean cómo la doctora atinó muy, pero muy acertadamente. Dice, uno debe poseer la suficiente formación estética para poder comprender estéticamente los problemas éticos. De lo contrario, lo ético carece de importancia. ¿Cuántos son capaces de esto? Daud, un alemán, dice en alguna parte que cuando un soldado está solo en su puesto, de anécdota, en una idea filosófica, con el fusil cargado al lado de un montón de pólvora, en una noche tormentosa, en medio de relámpagos y truenos, en ese momento tiene pensamientos que nadie más tiene. Puede ser, si posee la suficiente formación estética. Puede ser, si posee la suficiente formación estética para no olvidar. ¿A cuántos hombres se les podría hablar acerca de aquel asceta que vivía en soledad y que bebía solamente rocío y lluvia, y que en el instante en que abandonó su soledad, probó el vino y se entregó a la bebida? ¿A cuántos se les podría contar esto sin que les pareciera una mera curiosidad? Las anécdotas no son curiosidad, las anécdotas es filosofía, y esto es una radicaleza. Por eso el término de Elsa para describir a Kierkegaard como un anómalo, y que esta idea de la dramaturgia filosófica de Kierkegaard es innovadora, porque nos pone en una idea muy transgresora.
Y es que la filosofía es un drama, cuando las vertientes tradicionales, la ortodoxia filosófica dice que no, que es reflexión. Kierkegaard nos está diciendo, es un drama. Y claro, de la filosofía, el drama es que se hace filosofía, pero es del drama. Y entonces, ¿no? ¿A cuántos se les podría contar esto sin que les pareciera una mera curiosidad? Y que lo tomen en serio, y que lo tomen como filosófico, ¿no? Allá la secta que en sus escondrijos interiores al probar el vino se entregó el vino en una noche, ¿no? ¿Qué pensamientos pasó por su cabeza? ¿Cómo venía maquinando esto? ¿Cómo el deseo se venía sembrando en él? No fue de la noche a la mañana. ¿Cuántos, dice, continúa Kierkegaard, cuántos hay que experimentar la angustia y el temor que comprende el problema ético? Pero para eso hay que hacer drama, para poder entender los problemas éticos y religiosos, la dificultad que tienen y cómo nos ponen justamente en una vía religiosa, ¿no? Es decir, nos van a poner en el límite, en la angustia y en la desesperación. Pero no se va a poder entender. Claro, alguien va a poder decir, no, o sea, la desesperación no nos va a llevar a Dios, la desesperación nos lleva, no sé, a una noche en el bar o a una noche de fiesta. No, por eso mismo, porque no hay una comprensión, hay que comprender muy bien los escondrijos humanos. Es un poco la idea de Dostoyevsky, ¿no? También haciendo drama con sus personajes y de todos estos autores rusos. Hay que ir, ¿no?, al corazón humano, porque allá está Dios. Es en el corazón humano donde está Dios, donde están los verdaderos problemas, los verdaderos miedos, las verdaderas angustias, y para esto es la dramaturgia. O sea, la dramaturgia es el fundamento de la filosofía, las anécdotas, y es la revelación misma, porque la filosofía no es otra cosa sino interpretar la dramaturgia. O sea, la filosofía no está poniendo nada. La filosofía lo único que está haciendo es mediar y reflexionar todo este contenido que aporta la dramaturgia, que aportan las anécdotas, que aportan lo estético, el hombre puesto en acción en su deseo, en su voluntad, en su existencia. Yo creo que está bien así, y bueno, yo creo que con esto podemos darle la importancia a este libro de la dramaturgia filosófica. Gracias. Muchas gracias, Magdiel. Bueno. Ya está. Muchas gracias, Magdiel, por tus reflexiones sobre esta obra de Elsa. ¿Qué razón tienes, ¿no?, al decir que en el corazón del hombre está Dios? Habría tal vez que solo agregar, también está el diablo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar ahora con Karilú. Karilú es poetisa y mandó Karilú Navarro, su participación en un video de YouTube. ¿Quieres que...?